Vamos a ver ahora teoremas de funciones derivables. En concreto vamos a empezar viendo el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB, de forma que el valor de la función en los extremos del intervalo sea el mismo, entonces existe al menos un punto C interior al intervalo tal que el valor de la derivada de la función en dicho punto sea cero. Existen demostraciones formales de este teorema, sin embargo, la explicación intuitiva de por qué tiene que ser así es muy fácil desde el punto de vista geométrico. Supongamos que tenemos una función cuya gráfica viene dada por esta curva de aquí y tenemos nuestro intervalo AB viene dado por estos dos puntos de aquí. Vemos que el valor de la función en los extremos del intervalo es f de A igual a f de B. Y vemos también que nuestra función es continua y derivable porque la gráfica de la función no tiene ningún pico, ningún codo entre medias en el intervalo. Por lo tanto, efectivamente vemos que existe un punto intermedio en el intervalo AB que me verifica que el valor de la derivada en dicho punto es cero. Recordemos que el significado geométrico de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Si yo me voy moviendo desde A hasta B, veo que en este punto de aquí la derivada vale cero porque la pendiente de la recta tangente es cero, es decir, la recta tangente es una recta horizontal. Y por lo tanto, este va a ser un punto que efectivamente es un punto interior, pertenece al intervalo abierto AB, de forma que la derivada de la función en dicho punto es cero. Fijémonos que el teorema nos dice que al menos existe un punto. De hecho, si nosotros aplicamos el teorema sobre este otro punto de aquí, vamos a llamar a este punto A' y ahora lo que vamos a hacer va a ser definir nuestro intervalo entre los puntos A' y B, pues lo que tendremos es que de nuevo f de A' es igual a f de A igual a f de B. Ahora lo que observamos es que efectivamente teníamos el punto anterior, el punto C, que verifica que su derivada es cero, pero además nos aparece este nuevo punto D, podemos llamarlo, cuya derivada también es cero. Vamos a ver qué es lo que tendría que suceder para que una función definida en un intervalo de forma que el valor de la función en los extremos del intervalo sea el mismo. Vamos a ver qué tiene que pasar para que no pueda ser que la derivada de la función sea igual a cero en ningún punto. Bueno, vamos a empezar, si nos restringimos a las condiciones que tenemos aquí, que es que la función sea continua y que sea derivable en este intervalo, pues entonces tenemos que, conforme yo voy dibujando la curva, si la función es continua, entonces no voy a poder separar el lápiz de la hoja en ningún momento, y por otro lado, si es derivable, entonces la curva tiene que ser suave, es decir, no puede tener picos. Si yo me restrinjo a estas dos condiciones, entonces tengo que, da lo mismo la curva que yo dibuje, que siempre voy a tener al menos un punto cuya derivada es cero. Si dibujo esta curva es así, si yo voy dibujando y no quiero que la derivada sea cero en ningún punto, entonces es imposible, me voy a encontrar siempre con un punto que no me va a verificar que f de A sea igual a f de B, ¿vale? Si la función es suave, entonces siempre se va a dar esto. No va a haber ninguna opción a que, mira qué bonito, no va a haber ninguna opción a que haya un punto cuya derivada no sea cero. Así que voy a ver qué pasa si elimino alguna de las condiciones del teorema. Voy a suponer, en primer lugar, que la función no es derivable en todo el intervalo abierto. Bueno, pues en este caso, si tenemos, en este caso sí que se puede verificar que no exista ningún punto cuya derivada sea cero. Si yo parto, por ejemplo, de el punto de la izquierda y me voy moviendo y luego a partir de un cierto punto cambio bruscamente la pendiente de la función de forma que en este punto de aquí la derivada no es, la función no es derivable, ¿vale? Aquí la gráfica de la función tiene un codo, pues entonces no se me verificará que en ningún punto intermedio la derivada vale cero. Puede ser perfectamente que no se verifique, también puede ser que sí. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto,
pues efectivamente en este punto la función no es derivable, pero sí que tenemos puntos cuya derivada sea 0. Pero el objetivo está en que no tiene por qué darse lo que el teorema nos dice. La otra opción es quitar la condición de continuidad. Por ejemplo, supongamos que la función no es continua en el intervalo cerrado AB. Podemos, por ejemplo, el valor de la función en los extremos del intervalo puede ser este de aquí, pero resulta que en el punto A, pues realmente la función no es continua, de forma que el límite de la función cuando nos acercamos a por la derecha sea este de aquí. Entonces ahora cuando dibujamos la gráfica de la función tampoco tenemos por qué tener ningún punto con derivada 0. Bueno, aquí puede que sí que la tenga, pero si yo hubiese hecho algo un poco mejor dibujado, por ejemplo una recta con pendiente distinta de 0, funcionaría perfectamente, no tendría ningún punto con derivada 0, pero tampoco podría aplicar el teorema de Rolle porque la función no sería continua en el intervalo cerrado. Otro caso en el que podría tener esto también es si yo quito la continuidad de la función en el intervalo cerrado, pero no en los extremos, sino por ejemplo definiendo esta función de aquí. Con esta función tenemos una función que tampoco es continua, tampoco es derivable. Recordemos que si no es continua la función no puede ser derivable, y entonces el teorema de Rolle tampoco lo podemos aplicar. Así que siempre que tengamos una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el mismo intervalo abierto, de forma que el valor de la función en los extremos sea el mismo, siempre tendremos que tener al menos un punto interior cuyo valor de la derivada en dicho punto sea 0.